Muy buenos días a todos y feliz viernes 15 de diciembre de 2023. En este episodio es el número 109 de Pregunta Jorge, que vamos a aplicar a la jubilación anticipada. Como siempre, si te gustan este tipo de vídeos, te pido que le des al me gusta, que te suscribas al canal si aún no eres suscriptor y que le des a la campana para que te podamos notificar de todos los nuevos vídeos que vamos subiendo. Bien, os decía que hoy vamos a hablar sobre la jubilación anticipada. Yo quería daros unas breves pinceladas sobre el acceso a este tipo de prestación, a la jubilación. ¿De acuerdo? Y lo primero que os quería comentar es que tenemos varios tipos de acceso a la jubilación. En España hay casi una veintena de tipos de jubilación o de formas de acceder a ella. Y la jubilación anticipada es una de las más importantes y más utilizadas por pues, la mayoría de personas. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos conocer es que una de las cuestiones principales sobre la jubilación anticipada es el hecho de que pues, en la jubilación anticipada lo que hacemos es pues, anticipar la edad en la que nos jubilamos, valga la redundancia, a nuestra edad de jubilación ordinaria. Ya sabéis que con la Ley 27 de 2011 se modificó la edad de jubilación ordinaria. Hasta esa ley, que entró en vigor en 2013, existía los 65 años como única edad de jubilación. Pues bien, esta reforma lo que hace es que existan dos edades de jubilación ordinaria para cada año, en función de lo que hayamos cotizado, que finalmente será o los 65 o los 67, ¿vale? Pero en función del año que estemos, debemos saber cuál es nuestra edad de jubilación ordinaria en relación a los años que hayamos cotizado. Bien, pues esto es importante entenderlo, ¿no? Porque los dos tipos de jubilación anticipada más comunes y más utilizados son la jubilación anticipada voluntaria y la jubilación anticipada forzosa. Para acceder a estos tipos de jubilación es necesaria una serie de presupuestos, ¿vale? La voluntaria es que se puede hacer sin tener que venir de ninguna situación previa, ¿de acuerdo? Es decir, voluntariamente, y puede ser hasta 2 años antes de nuestra edad de jubilación ordinaria. Si es a los 65, pues sería a los 63, si es a los 67, pues sería a los 65, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer en ese momento siempre que se quiera y se cumpla una serie de requisitos, entre otros haber cotizado 35 años, etcétera, ¿vale? La involuntaria es aquella a la que podemos acceder y en lugar de ser 2 años antes, puede ser hasta 4 años antes, de los 65 a los 61, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos que tener en consideración es que para acceder a esta involuntaria debemos de venir de una situación previa distinta. No puede ser voluntaria, sino que venimos de una situación de que nos han despedido en un ERE, de que a lo mejor hemos extinguido nuestro contrato por un artículo 50, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero básicamente es que vengamos de una situación de involuntariedad, que nuestra relación laboral haya cesado por una situación que sea involuntaria, que nos hayan despedido, aunque no todo tipo de despido, el disciplinario o el reconocido como improcedente por parte de la empresa, no dará acceso a esta jubilación anticipada involuntaria que os decía. Bien, estos dos tipos de jubilación anticipada que os digo tienen aparejados consigo mismo lo que es una penalización. Nos dejan jubilarnos antes, pero vamos a cobrar menos. Es decir, como tú te jubilas antes, pues lo que hacemos es, si te jubilas a los 65, a los 67, tu edad de jubilación ordinaria y te tocaban 1000, pues aplicamos un porcentaje reductor, ¿vale? Un coeficiente reductor para que haya una penalidad, ¿vale? A lo mejor, pues si has cotizado menos de 38 años y medio, por ejemplo, y accedes desde la jubilación voluntaria a los 63, pues te quitan el 21%, ¿vale? En lugar de cobrar 1000, pues cobrarías 1000 menos 210 euros, ¿de acuerdo? O sea, cobrarías pues esos 790 euros, ¿de acuerdo? Te jubilas 2 años antes y cobras esto. Es importante tener en cuenta que esto es para toda la vida, porque hay gente que se piensa, no, esto es durante los 63 y a los 65 ya podré cobrar los 1000. No, no, te jubilas antes, 2 años antes, pero esa reducción la tienes de por vida. Esa es la pensión que te va a quedar de por vida, si bien se va a revalorizar cada año pues en función del IPC según marca actualmente la normativa. Este es el primer grupo y el más importante a nivel de volumen de la jubilación anticipada. Luego tenemos otras posibilidades de jubilación anticipada, como la parcial, por ejemplo, que lo trataríamos en otro vídeo, y también jubilaciones anticipadas por discapacidad. Ya sabéis que hay dos reales decretos, uno que permite la jubilación anticipada por discapacidad si tenemos un 65% o más, que lo que hace es reducir la edad de jubilación ordinaria por cuanto nosotros hemos trabajado de forma activa
con ese 65% o más de discapacidad, se va reduciendo la edad de jubilación ordinaria, y luego el del 45% o más de algunas enfermedades, que si tenemos esa discapacidad reconocida, ese grado, durante 5 años y hemos tenido esa enfermedad 15 años o más, nos podemos jubilar en ese sentido, ¿vale? En ese caso último sería a partir de los 56 y en el del 65% más sería a partir de los 52 años, ¿vale? Entonces, esto por un lado, y por otro lado también tenemos las jubilaciones anticipadas por razón de penosidad o del trabajo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos a un colectivo como los bomberos, policías locales, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, personal de vuelo, mineros, toreros, etcétera, ¿vale? Hay una serie de profesiones que tienen la posibilidad de jubilarse de forma anticipada. Aquí la gran diferencia con el primer colectivo que os decía, de la voluntaria y la involuntaria, es que no aplica una penalidad en cuanto al coeficiente reductor. Es decir, que simplemente sirve el haber trabajado en estas profesiones con una serie de requisitos de cotización también importantes. Lo que nos dicen es que podemos adelantar la edad de jubilación ordinaria sin penalización. Entonces esto es importante, porque aquí no hay penalización. A lo mejor un policía local, si ha trabajado 35 años, se puede jubilar a los 60 años y no va a tener una penalización, ¿de acuerdo? Se va a poder jubilar como si se jubilara a los 65 sin penalización, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que mirar la normativa específica. Y esto es básicamente lo que os quería comentar sobre las jubilaciones anticipadas. Insisto, queda el tema de la parcial, que lo veríamos en otro vídeo porque es más extenso, pero estas son las situaciones en las que puede uno jubilar de forma anticipada y es muy interesante conocerlas. Y dicho esto, vamos a introducir un breve vídeo de lo que es Campaign Premium y luego empezamos con las preguntas que nos habéis formulado a la audiencia durante esta semana. Si te ha parecido interesante esta charla de Jorge, debes saber que haciéndote suscriptor Premium podrás acceder a directos mucho más completos cada semana de 45 minutos de duración y donde además podrás participar. De hecho, incluso los temas de estos directos colaborativos son elegidos por los propios suscriptores Premium. Recuerda que Campaign Premium es un servicio por el que puedes disfrutar de consultas ilimitadas con tu abogado online, descuentos en nuestros servicios legales y otras ventajas de las que puedes informarte en campaignabogados.com/premium. Muy bien, pues vamos con la primera pregunta de hoy, que la tenemos en este caso en este primer vídeo, que nos pregunta lo siguiente, dentro vídeo. Hola, buenas. Tengo intención de jubilarme anticipadamente a mediados del año próximo, que cumplo 63, y en febrero llevaré 38 años cotizados. Estoy cotizando desde diciembre del año pasado por el subsidio de mayores de 52 y seguiré en él hasta que me jubile. Mi despido fue voluntario, con lo cual mi jubilación sería, disciplinario, con lo cual la jubilación sería voluntario, pero como voy desde el subsidio se me aplica la involuntaria, ¿vale? Que para 2 años es un 15% de reducción. Mi pregunta es, este 15% que hasta ahora se aplicaba a la base reguladora, he leído por ahí que se aplicará a la pensión máxima del año en vigor, ¿vale? Entonces tengo esa duda, porque el simulador de Hacienda te lo sigue dando siempre a la base reguladora. No sé si me puedes aclarar este tema. Bien, gracias por la pregunta. Es una gran pregunta. El tema es que cuando hablamos de la reducción es siempre sobre la base reguladora, ¿de acuerdo? Es decir, nos sale una base reguladora, nos saldría 1000 y entonces yo el coeficiente reductor lo aplico sobre estos 1000, no sobre la pensión. Se aplica sobre la pensión solo si la reducción que nosotros aplicamos, ¿vale?, sobre la base reguladora hace que no llegue a la pensión máxima. Os pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos una pensión máxima que está en 1000 euros, ¿vale? Imaginaos que la pensión máxima fueran 1000 euros y tenemos una base reguladora de 1500, ¿vale? Y me quitan un 10%, ¿vale? Esos 1500 me quitarían un 10% y entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría? Que me quitarían pues 150 y tendría una pensión, en este caso, que estaría por encima. ¿De acuerdo? Si le quedamos a 1500, 150, tendríamos 1250 y por lo tanto esos 1250 sería superior a la pensión máxima de 1000. Y entonces cobraría 1000, ¿no? Esto antes se podía hacer, pero se reformó la ley ya diciendo, en estos casos de estos trabajadores que hagan este cálculo, lo que vamos a hacer es que sobre la pensión máxima, ¿vale?, le vamos a quitar un porcentaje. Antes era un 5%, un 4%, un 5%, ahora hay unas tablas, pero entonces lo que se hace es, pues sobre 1000, por ejemplo, le quito el 5%. ¿Vale? Entonces cobraría 950 euros esta persona, ¿vale? Aunque tuviera estos 1250 y fuera sobre 1000,
¿Por qué? Esto se ha hecho así para precisamente evitar que no haya penalidad. Si yo estoy en esta situación, me jubilo a los 63, por ejemplo, y me quedan 1.000, pues no tengo penalidad. A los 65 cobraría los 1.000 igual, ¿no? Por lo tanto, ahí se aplican esos 950 euros, este ejemplo que os he explicado, para que haya esa situación, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Vamos con otra pregunta. Nos dice lo siguiente. Dentro vídeo. Hola Jorge, quiero saber cuánto se me quedaría a mi jubilación anticipada. Yo cumplo ahora en enero del 2024 los 63 años y quiero saber cómo se me quedaría a finales o durante el 2024 o hasta el 25, a principios del 2025. ¿Vale? Gracias. Bien, es una pregunta muy interesante, pero evidentemente necesitamos hacer un estudio para ello, ¿eh? Y lo que yo te recomendaría es que puedas contratar este servicio. En nuestra página web tenemos un equipo dedicado específicamente a realizar esas consultas de jubilación y por lo tanto lo que puedes hacer es acceder ahí, contratar un estudio de cálculo y nosotros te calculamos específicamente todos esos escenarios. Es decir, qué te quedaría ahora, qué te quedaría si lo haces durante 2024, durante 2025. Es decir, te puedes planificar varios escenarios para que a partir de ahí puedas decidir cuál es la mejor opción en tu caso. Muchísimas gracias por la pregunta y ahora vamos con las preguntas en texto. Tenemos en YouTube a Ulises que dice: hola, soy Ulises. En mi caso estoy percibiendo un importe de incapacidad permanente para la pensión habitual del 75% de la base reguladora y me han otorgado un porcentaje del 65% de la discapacidad de la comunidad autónoma. Actualmente tengo 57 años. ¿Puedo jubilarme anticipadamente cobrando el 100% de la base correspondiente? Muchas gracias. No, no es posible hacerlo, ¿de acuerdo? No es posible hacerlo porque, para que tengas en cuenta, ese grado de discapacidad del 65% que te acaban de conceder, lo que permite es que mientras tú estés trabajando se reduzca la edad de jubilación ordinaria, ¿de acuerdo? Y por cada, básicamente se reduce una cuarta parte, ¿vale? El tiempo que tú trabajes con, pues en este caso, la edad de jubilación. Es decir, si tú trabajaras 4 años con este 65%, en lugar de tu edad de jubilación ser los 65, serían los 64, por ejemplo, ¿vale? Claro, te lo han dado y tú ahora no estás trabajando, ¿vale? Estás con la pensión de incapacidad y por lo tanto no puedes acceder a esa jubilación por esa vía, ¿de acuerdo? Entonces lo mejor en tu caso sería pues esperar a ver si te queda una pensión superior en los 65 o los 67 o en todo caso pedir una incapacidad absoluta, ¿eh? Pero no sería la jubilación una situación ideal en tu caso para valorar. Gracias por la pregunta. Vamos con más preguntas. José Camacho Palmier dice: tengo una discapacidad del 49%, con 9 años cotizados y la enfermedad de esquizofrenia paranoide. ¿Puedo jubilarme con antelación? Tengo 41 años de edad. Bien, gracias por la pregunta. Para poder jubilarte de forma anticipada por discapacidad, en esta que decíamos del 45% más, cumplirías los requisitos de discapacidad del 49%. No sabemos cuánto tiempo hace, pero si tienes esta discapacidad y has trabajado 5 años con ella, pues sería posible. También el tema de los años cotizados, necesitas 15 años cotizados como mínimo. Tienes 9, necesitas llegar a 15. Y por último, deberías tener como mínimo 56 años. Podrías acceder a los 56. Si a los 56 cumples estos requisitos de tener 15 años la enfermedad, tener 5 años o más de discapacidad, de un 45% más por esquizofrenia, y además los 56 años, podrás jubilarte de forma anticipada. Gracias por la pregunta, José. Vamos con otra pregunta de Laulefer. Dice: tengo 61 años, 43 cotizados y estoy siguiendo un tratamiento oncológico aunque estoy en fase de remisión. Actualmente estoy trabajando. ¿Podría jubilarme con estos datos? Bien, gracias por la pregunta, Lau. En este sentido, podrías hacerlo sí o sí a los 63, ¿vale? A los 63 de forma voluntaria lo podrás hacer. Antes no sería posible, porque nos faltaría saber si tienes algún tipo de discapacidad o no, qué tipo de trabajo tienes, para ver si se puede anticipar por el tipo de trabajo, pero en principio no sería posible y la primera edad en la que podrías jubilarte sería a los 63 años. Bien, vamos con más preguntas. Loli Morante dice: llevo 18 meses de baja, la empresa me dará ya de baja. Si cuando pase por el tribunal médico me mandan a trabajar, ¿me puedo jubilar? Tengo 64 años ahora, pues estaré unos meses sin cotizar. Sí, te podrías jubilar de forma voluntaria con 64 años, pero siempre y cuando hubieras trabajado más de 35 años, ¿de acuerdo? Para la jubilación anticipada voluntaria, ¿vale? Si cumples eso, pues sí que te podrías jubilar. En todo caso, puedes contratar un estudio con nosotros y lo vemos en concreto para ver qué pensión te quedaría, si vale la pena o no, etcétera, y lo vemos con claridad. Muchas gracias.
Clara Martínez, ¿y si tienes un 33% y 63 años te puedes jubilar? Pues no, por la jubilación anticipada por discapacidad se exige que hayas tenido un 65 o un 45 con los requisitos que antes os he explicado y por lo tanto solo con esos datos, con un 33%, por el hecho de tener 73 no te puedes jubilar. Podrías mirar por el tema de las profesiones por penosidad que hemos comentado o podrías mirar también si tienes 35 años o más cotizados, ver esa vía de la jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63. Gracias por la pregunta, Clara. Vamos con preguntas ahora desde TikTok. Nos dice, desde la Matrix, dice, hola, soy alemán y he cotizado más o menos 10 años en Alemania. Luego en España he sido autónomo unos años, pero desde 2008 tengo una discapacidad del 68% física y mental. Cobro 480 euros, no tengo más ayudas. ¿Sería lógico pedir la jubilación anticipada a los 54 o mantenerla no contributiva? Bien, gracias por la pregunta. A los 54 no sería posible. ¿De acuerdo? Tendríamos que ver cuántos años has trabajado en España con esa discapacidad para ver los coeficientes de reducción y cuánto se podrían planificar también en el tema de Alemania. Pero es un caso bastante complejo y yo creo que la jubilación anticipada por discapacidad tendríamos que ver que tuviera los 15 años y lo veo un poco complicado. Quizá lo mejor es seguir cobrando esa pensión no contributiva porque seguramente a la contributiva no se llegue por requisitos de cotización. Y vamos con la última pregunta de hoy. Susana Bella dice, las personas con minusvalía que no han cotizado por estar enfermos desde jóvenes también se pueden jubilar a los 52. ¿Y qué diferencia hay entre la pensión no contributiva y la pensión de jubilado por minusvalía? Bien, gracias por la pregunta. No, es decir, no se pueden jubilar a los 52. Para poder jubilarte a los 52 es necesario haber cotizado. Todo esto que hablamos son pensiones de jubilación contributivas, que hayas trabajado y cotizado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hablamos de las pensiones no contributivas, la no contributiva por discapacidad, debes haber tenido un grado de discapacidad del 65% y con esto puedes cobrar una pensión no contributiva si no tienes ingresos, y la pensión no contributiva de jubilación es la de que se puede llegar a los 65 años, que te la pagan incluso si no tienes ese 65% de discapacidad, ¿de acuerdo? Y siempre y cuando no tengas ingresos. Entonces la diferencia sería básicamente esa. Muchísimas gracias, Susana, por la pregunta y como siempre nos despedimos con los agradecimientos, en este caso a Pachi Simón, que dice gracias por tus vídeos, son muy interesantes e informativos, a Humorim, que dice mis felicidades por vuestro trabajo, y a Josemi, que dice gracias, Jorge, por tu respuesta, nos dais muchísima información y se agradece de verdad. En definitiva, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí un viernes más y os deseo que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene con nuevos vídeos. Un abrazo a todos.